Hola hermano, Dios te bendiga, te habla Elizabeth. El día de hoy quiero hacer una pequeña cápsula sobre el ateísmo y qué es lo que es un ateo, porque esta pregunta me la han hecho bastantes personas y yo siempre contesto lo mismo. Si te vas y pones la palabra ateo en Google, te encontrarás que el primer significado que te va a dar es persona que niega la existencia de Dios. Y estuve leyendo un pequeño párrafo, un segundo párrafo que había, que dice lo siguiente: el ateísmo es el rechazo a la creencia en la existencia de una o más deidades. En sentido estricto, es la postura expresa en la que no existe ningún Dios. En un sentido más amplio, es la ausencia de creencia que exista alguna identidad o Dios. Con eso te quiero decir, me voy a agarrar solamente con el verso primero, que dice persona que niega la existencia de Dios. Ojo, dice que niega, sin embargo, eso no quiere decir que Dios no exista. Comprobado en mi vida personal, yo he conocido personas que son ateas. He interactuado con ellos y trato de no hablarle mucho porque a veces cuando hablas con un ateo puedes llegar a que esa persona blasfeme más todavía en contra de Dios, o debes de usar la sabiduría para hablarle a un ateo. Sin embargo, siempre he creído que el ateísmo viene de una raíz de amargura o de un sufrimiento que se provocó en la vida de esa persona, que la hace coindependiente de ese pensamiento. En otras palabras, hay personas que son ateos, y eso habla por experiencia propia, por una rebeldía. Entonces, lo que es ateísmo, si te dice ahí mismo en el diccionario, es persona que niega la existencia de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no exista, porque tú lo niegues no quiere decir que Dios no exista. El ateísmo, la mayoría de las personas que yo conozco y de las personas que también he leído que han sido ateos, una vez en su vida creyeron en Dios. Pero ¿qué sucedió? Algo, una circunstancia, un problema extremo hizo que esa persona se hiciera ateo. Hizo que esa persona renegara de que existe un Dios. En otras palabras, el ateo siempre niega la existencia de Dios, pero no siempre fue así. Para hacértelo más directo, te diría que un ateo, yo cambiaría la palabra ateo y le pondría rebeldía en contra de Dios, porque el ateo siempre es ateo porque la mayoría de veces simple y sencillamente porque pasó una experiencia terrible en su vida, pasó una circunstancia mala en su vida, ya fue la muerte de una abuela, la muerte de un papá, la muerte de un abuelo, la muerte de una esposa, la muerte de un esposo, la muerte de tus padres, la muerte de cualquier persona que tú no quisiste aceptar que esa persona Dios se la llevó porque tuvo su tiempo en la tierra, se acabó. Y entonces de aquí te crea una raíz de amargura en tu corazón. Inmediatamente lo único que empiezas a decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si tú fuiste Dios, si tú eres supuestamente existe, ¿por qué razón? ¿Por qué razón te llevaste a mi familiar? ¿O por qué te llevaste a mi esposa? ¿O por qué te llevaste a mi esposo? O simple y sencillamente porque esa persona pasó por una dificultad o circunstancia que le han hecho ser ateo, ya sea por una violación, ya sea por un daño psicológico. Y entonces a la falta de la ausencia, supuestamente en la mente de esa persona, a la falta de la ausencia de Dios, crea una raíz de amargura en su corazón, crea una tristeza, y esa persona inmediatamente lo primero que hace es renegar en contra de Dios. ¿Por qué me permitiste eso? Si tú existieras, ¿qué? ¿Por qué permitiste que me violaran?
¿O por qué permitiste que mi papá le pegara a mi mamá? ¿O por qué fue que permitiste que mataran a mi hermano? ¿O que mataran a mi esposo? ¿O que mataran a mi esposa? Entonces se crea esa rebeldía en contra de Dios. Pero eso no significa que Dios no exista. La Biblia dice en el capítulo Génesis, capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. Que Dios es el creador del cielo y la tierra, que Dios es el creador del universo. Que tú lo niegues, que tú digas que no existe, no garantiza que Dios, no quiere decir que Dios no exista, porque simplemente tú lo niegues, porque simplemente tú no aceptes una realidad que te faltó, que te faltaron ganas de enfrentar, o que simple y sencillamente no tuviste digamos que las agallas, o no tuviste esa fuerza interior como para enfrentar esa situación y decir: Dios mío, no porque me pasó, sino para qué me pasó. Muchos ateos también dicen que ¿por qué si Dios existe va a permitir el hambre en el mundo? ¿Por qué si Dios existe va a permitir que los niños sufran? ¿Por qué si Dios existe va a permitir que un hermano mate a otro hermano? ¿Por qué si Dios existe hay tantas indiferencias entre el ser humano? ¿Sabes qué? La oscuridad existe. Y no porque la oscuridad exista quiere decir que no va a haber luz. Porque así como existe la oscuridad, existe la luz. Pero ¿por qué existe la oscuridad? Porque hay falta de luz. Si nosotros nos enfocáramos en lo bueno de Dios, nos daríamos cuenta que cada oscuridad que nosotros enfrentamos, o por cada problema que nosotros pasamos, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios no nos quiera. Es simple y sencillamente porque debemos madurar, porque es un proceso que todos tenemos que enfrentar. Los animalitos se enfrentan, tienen metamorfosis. Los animalitos, ahí tenemos una oruga que se vuelve después una mariposa. Y simple y sencillamente hay un proceso que todos tenemos que pasar. Nacemos, morimos, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Hasta en eso nos enseñaron en las escuelas cuando estudiamos. Todo es un proceso. Sin embargo, si nosotros nos agarramos de Dios en este proceso, no hay forma de que Dios no nos dé la fuerza para nosotros simplemente aprender a lidiar con esa situación. Un ateo siempre, si te pones a investigar personas ateas, te darás cuenta que una pequeña rebeldía los hizo negar completamente la existencia de Dios. Pero sin embargo, el ateo siempre se enoja cuando le hablan de Dios. Explícate por qué el ateo, cuando dicen de Dios, se moja, se fastidia, no quiere que nadie le hable de Dios, porque él sabe que Dios existe. Pero lo que pasa es que su corazón lastimado, su corazón herido, no quiere aceptar esa naturaleza de Dios, esa verdad de Dios, que Dios existe, que Dios es fiel, que Dios es real, y que no importa que nosotros lo neguemos, no importa que digamos que no existe, eso no va a quitar, eso no va a cambiar las cosas. Eso no va a cambiar que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios, con la palabra de su boca, dijo: haz que se hicieran las aguas, que las aguas se juntaran en un lugar. Y separó la oscuridad de la claridad, puso las lumbreras grandes y pequeñas. Realmente la existencia de Dios está en todos los lados. La existencia de Dios está en el aire que respiramos. Si Dios dijera: aire, detente por un segundo, ese aire se detendría. ¿Y sabes qué? Ni tú ni yo pudiésemos respirar, estaríamos muertos. El ateo existe, pero Dios, a pesar de que el ateo niegue a Dios, ¿sabes qué?
Dios no niega al ateo. Dios sabe que el ateo existe y sabe que viene de una rebeldía mala, de una tristeza, porque no todo es por rebeldía, pero algunos es por una tristeza que no pudieron superar y mejor dijeron, ¿sabes qué? No existe Dios, porque me dejó solo cuando más lo necesité. Te voy a dar un último ejemplo antes de dejarte. Cuando tus papás y tu mamá te regañan, digamos que te peguen o te den una pela, y digamos que te dejan en el cuarto encerrado, te dicen algo, incluso hay padres que maltratan a a sus hijos, pero digamos un padre amoroso que te regaña para que te vaya bien y tú te sientes mal, no porque tu papá te regañó, quiere decir que tu papá no exista, no porque tu papá te haya castigado, quiere decir que tu papá no exista. Tú decides y sabes perfectamente que tu papá existe, pero no porque te haya regañado tú vas a decir, no, mi papá ya no existe, porque si fuera mi papá, si mi papá existiera no me estaría regañando. Entonces no es así, ¿verdad? Así mismo es nuestro Dios es el Padre creador del cielo y de la tierra y creador de nosotros, y no porque pasemos por situaciones ni por tristeza quiere decir que Dios no exista. Está en nosotros, somos tontos nosotros si decimos que Dios no existe, cuando la naturaleza en sí nos habla. Aún los pajaritos saben que Dios existe, aún la creación, todo lo que respiras, cuando te levantas en la mañana tú no sabes dónde está tu cuerpo mientras tú duermes, tú piensas que está en la cama, pero ¿dónde está tu alma? ¿A dónde está esa persona que cuando se levanta tú sabes que tienes que ir a cepillarte tus dientes, a bañarte? Esa persona que vive dentro de ti, ¿dónde se va mientras tú duermes? ¿Tú sabes? Tú sabes a dónde está tu cuerpo, obviamente en la cama, pero ¿dónde está tu alma mientras duerme? Dice que Dios te guarda. Entonces, a pesar de que tú niegues, a pesar de que tú no quieras entender la voluntad de Dios y que no te moleste, a pesar de que tú quieras construir ese muro y que tú quieras construir esa barrera entre tú y Dios diciendo que Él no existe, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, Dios te ama. ¿Por qué? Porque tú estás respirando. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia y quiere decirte en este día que Él te ama de una forma especial y que si tú te acercas y lo buscas, Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar quién realmente es Él y el amor que siente inmensamente hacia ti. Y yo pienso, y yo reto a cualquier ateo que trate, que por un momento deje su rebeldía, que por un momento deje ese enojo, que por un momento deje esa ira y le diga a Dios, si tú realmente existes, yo quiero verte, yo quiero conocerte. Perdona mi rebeldía, dame una oportunidad o déjame darte yo la oportunidad de conocerte. Y yo estoy segura que el Dios de misericordia va a tener mucha misericordia y te va a enseñar cuánto ama a sus criaturas. Así que Dios te bendiga y te amo en el amor del Señor. Y yo oro todos los días por los ateos, por estas personas que niegan que Dios existe, pero que no porque lo nieguen quiere decir que Dios no exista. Él existe y existe tanto que te está diciendo que te ama en este día. Que recuerdes Juan 3:16, 17. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único y unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino al contrario, para que el mundo fuese salvo por Él. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.